Era martes, alrededor de las 10 de la mañana, cuando mi manager me mandó el Slack más ominoso que he visto en años. Un cliente corporativo, de esos que generan el 30% de nuestros ingresos mensuales, reportaba que su enlace de red entre dos data centers estaba completamente caído. No era una degradación. No era latencia alta. Era un apagón total. Yo era el ingeniero senior de redes en ese momento, así que me tocaba investigar. El ambiente en la oficina ya estaba tenso porque había sido un mes complicado con otros incidentes. El sysadmin que manejaba esa infraestructura estaba de vacaciones, perfecto, así que yo era el único que tenía acceso remoto a todo. Entré al dashboard de monitoreo y lo primero que vi fue rojo puro. Los interfaces estaban down, ambos lados del enlace. Mi primer instinto fue pensar en el equipo de borde, router Juniper MX Series que estaba en la ubicación principal. Inicié sesión por SSH, corrí los comandos básicos, y los interfaces físicos reportaban carrier sense pero sin link up. Eso fue raro. Le pedí al cliente que verificara los cables en su punta, pero me dijeron que todo se veía normal. Mi manager empezaba a escribir en el canal pidiendo actualizaciones cada 15 minutos. Entonces metí la cabeza más profundo. Revisé la configuración BGP, los subinterfaces, las VLANs. Todo estaba correcto en el router. El cliente insistía en que no había hecho ningún cambio reciente, pero claro, el cliente siempre dice eso. Pensé que tal vez alguien había reiniciado el equipo accidentalmente o había un issue de hardware. Corrí diagnostics completos, verifiqué transceptores SFP, chequeé si había alguien trabajando en mantenimiento. Nada cuadraba. Empecé a considerar cosas absurdas, como que el firmware del router estuviera corruptido, así que comencé el proceso de respaldarlo y potencialmente reflashear. 3 horas ya habían pasado. Mi manager estaba escribiendo cada vez más mensajes. Fue cuando el TAM de la cuenta, ese tipo que siempre está en todas las juntas, sugirió que quizá el proveedor IST había cortado el circuito por algún motivo. Eso me cayó como un balde de agua fría. Llamé al NOC del proveedor y tardé otras 2 horas en que alguien me atendiera porque era un ticket menor al que yo había abierto. Mientras esperaba, intenté un workaround con un enlace backup que teníamos en otra carrier, pero ese también mostraba síntomas extraños. Era como si ambos circuitos hubieran caído al mismo tiempo, lo cual estadísticamente era casi imposible. Eran ya las 5 de la tarde cuando el representante del proveedor finalmente me llamó. Fueron 5 minutos de conversación antes de que dijera algo que me cambió la perspectiva. Me preguntó si yo había revisado físicamente el cable en la demarcación del provider. Mi respuesta automática fue que no, que el cliente lo había verificado. Pero algo en mi instinto me hizo pedir que fuera alguien del lado del cliente a la sala de comms y mirara el puerto específico donde terminaba nuestro circuito. Mientras esperaba, el proveedor me metió la duda. Me contó que hace poco habían migrado algunos puertos y que a veces sucedía que los cables de fibra no se reconectaban correctamente porque la persona que los movía, digamos que no había seguido exactamente el documento de trabajo. Pasaron 3 minutos. El cliente me llamó en voz alta, casi riendo. El cable estaba desconectado, literalmente. El jack RJ45 estaba afuera del puerto. Alguien lo había sacado durante mantenimiento hace días y simplemente lo dejó colgando, esperando que se reconectara mágicamente. 8 horas revisando logs, configurations, versiones de software, diagnostics de hardware, teorías sobre fallos en cascada, y todo lo que necesitaba era que alguien metiera un cuarto. Mi manager terminó el día con un mensaje que solo decía buen trabajo en la resolución. El cliente pidió una revisión de sus procedimientos internos. Y yo aprendí que a veces, cuando todo parece complicado, probablemente lo más obvio es lo que pasaste por alto 2 horas atrás. Así que dígame, ustedes que están viendo esto, ¿cuántas veces han gastado una tarde completa debugueando algo que literalmente necesitaba un cable en un puerto?